Pluna nació con una iniciativa privada de dos empresarios amantes de la aviación, allá por la década de los 30, que se mandaron una patriada en un país tan pequeño de crear una línea aérea. Pluna en esa etapa tuvo obviamente altibajos como tiene cualquier empresa y definitivamente empieza a ser subsidiada por el Estado allá por los años 50. Años en donde se terminaba un poco, o empezaba a terminarse la época dorada del Uruguay, y obviamente la línea aérea ya no se sustentaba sola, los costos iban aumentando y por lo tanto el país de alguna manera empieza a subsidiar esta empresa. Siempre fue considerada el agujero negro, ¿no? Es decir, la mala prensa de Pluna Aerolínea de Bandera en cuanto a gastos, sobre todo en los últimos tiempos, fue muy notoria, pero nunca fue encarada hasta la última privatización como una empresa comercial. Ese es el gran problema, ¿no? Es decir, se cumplían los vuelos, se cumplían las rutas, pero el déficit era permanente. Cuando se falla en el aspecto administrativo, sumado a determinada época de decadencia de alguna manera económica, como era la que se iba empezando a ver, ese cóctel hizo que no fuera posible solventarse sola. Así que ahí fue que empezó de alguna manera el subsidio del Estado uruguayo hacia Pluna. El déficit era notorio por la mala conducción. No había políticas comerciales. Por ejemplo, en las últimas épocas antes de Campiani, para pagar los sueldos era usual que saliese alguien de la parte comercial a negociar con las agencias de viajes, con las grandes agencias de viajes, a juntar dinero para pagar salarios, por ejemplo, en unas condiciones que los agentes de viajes esperaban con total alegría esas situaciones porque compraban boletos a precios irrisorios, ¿no? O sea, y el agujero se iba agrandando cada vez más. Para el Estado, para un país, siempre es importante tener una línea aérea y cuando no la tiene, de alguna manera tratar de ayudar a las que están pasando por dificultades. El proceso de privatización empieza en los años 90, con el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera, que tenía una idea de desprenderse de determinados organismos del Estado que eran deficitarios y entre ellos ve la oportunidad de privatizar Pluna. Se empieza a buscar oferentes para que se hicieran cargo de la línea aérea y ahí empieza un proceso que no se culminó a nivel general como hubiera querido el gobierno, pero que definitivamente derivó en lo que fue el ingreso de un actor nuevo que era muy importante a nivel mundial, tratándose de aeronáutica, que era Varig, la línea aérea brasileña, que asume el 49% de las acciones de Pluna, quedando el 51% en manos del Estado uruguayo, lo que daba garantías que la decisión final siempre la iba a tomar nuestro gobierno. Varig era una aerolínea muy difícil de manejar también, o sea, a su vez tenía sus compartimientos estancos. Fue muy poco el romance, digamos, entre las dos líneas aéreas funcionando bien. ¿Y qué pasaba? Para Varig, que era un gigante de la aeronáutica, Pluna era apenas un apéndice. Por lo tanto, no era de su importancia el mantenimiento que había venido a hacer, la renovación de flotas que era tan necesaria, ocuparse de la capacitación de los recursos humanos. En consecuencia, empezó a fallar esa sociedad y por lo tanto, en un cierto momento ya no fue posible sostenerla y hubo una separación. Ya Varig era insostenible y por lo tanto el Estado se queda con el 90% y un 10% restante lo absorben determinados accionistas privados, en muy pequeño porcentaje, que no tenían incidencia porque tampoco era gente del sector que pudiera dar un know-how como el que se esperaba que era Varig, por ejemplo, era simplemente nominativo, gente que invertía para
apostar a un desarrollo de una pluna que, por decirlo de alguna manera, le costaba mucho despegar. Había poca cosa que el Estado pudiera hacer que no fuera inyectar dinero permanentemente. Y en ese momento, después ya siendo Astori ministro de Economía, llegó esa etapa justamente donde ven que en poco tiempo se van 50 millones de dólares y por lo tanto dijeron basta, y ahí empiezan a buscar en serio a alguien a quien colocarle las acciones de la línea aérea que daba pérdida, que era estatal, pero se le busca un formato que en aquel momento fue muy auspicioso a la manera de decir del gobierno. Yo todavía recuerdo a Astori decir, esta gente que viene, refiriéndose a Leadgate, que fue la empresa que se hace cargo del 75% de Pluna, dejando el 25% de las acciones al Estado uruguayo. Todavía recuerdo a Astori diciendo, esta gente viene con una montaña, una bolsa de dinero. No solo la mejor, sino la única propuesta concreta que se realizó con el depósito del capital requerido como compromiso, que fue la de Leadgate. Y bueno, después vino la capitalización en 2 etapas de 30 millones de dólares, 15 y 15. La compra de los aviones, el cambio radical de la conducción comercial, que la llevó a tener una flota moderna, la mayor cantidad de destinos regionales, la triplicación del tráfico y la multiplicación de la facturación a números muy importantes. La síntesis podría ser que desde 2007 que accedieron, 2008 realmente empezó prácticamente a tallar la nueva conducción, se canceló la ruta a Madrid, que era deficitaria, se apostó por una flota uniforme de jets regionales Bombardier. De ahí para adelante, Pluna empezó a funcionar de una forma increíble, con casi 1000 funcionarios directos y dándole trabajo a más de 5000 personas de forma indirecta, entre proveedores, taxistas, gente del aeropuerto, o sea, todos los que le daban servicio a esta compañía. A tal punto llegó el desarrollo de esa Pluna que en 2011, el año anterior al cierre, Pluna le generó a la economía uruguaya más de 250 millones de dólares. Y la cerraron en 2012 porque probablemente iba a perder 20. Bueno, alrededor de 700 trabajadores se vieron afectados, que además eran muchos, con un sindicato muy combativo, que obviamente, como cualquier sindicato, quiere mantener sus fuentes de trabajo, pero que de buenas a primeras no se encontraron con ninguna mesa de negociación. La torpeza de la decisión llevó a que agarró desprevenido a todo el mundo, incluido al sindicato. Con lo cual, el sentimiento de culpa del presidente Mujica posterior a ese hecho lleva a que de alguna manera empiece a querer arreglar este terrible negocio que había hecho, en cerrar Pluna, con la formación, alentando a los funcionarios que habían quedado cesantes para que formaran una nueva línea aérea que ellos determinaron que se iba a llamar Alas. Mujica juega un papel preponderante siendo nada menos que el presidente de la República, basado probablemente en malas asesorías y seguramente en su ignorancia total sobre lo que significa una línea aérea para un país. Mujica se asusta por eventuales deudas o juicios futuros que le podrían caer a la aerolínea y decide hacer este desaguisado de cerrarla, que además recuerdo, fue en plenas vacaciones de julio,
con miles de turistas de todas nacionalidades repartidos en todas partes del mundo, que hubo que hacerse cargo de traerlos al Uruguay, a los que eran uruguayos, o mandarlos a otros países. Fue una cosa salvaje. Mujica fue muy claro el manejo que hizo de esto junto con Lorenzo y Pintado para favorecer a Juan Carlos López Mena. Eso lo sabe el Uruguay entero. Lo que pasa que no se ha avanzado. Quizás que no se haya avanzado en la parte judicial tiene mucho que ver con eso. Yo no recuerdo en materia aeronáutica, por lo menos en la región, algo tan torpe, intempestivo como eso que nos costó a los uruguayos, nos sigue costando millones de dólares. Y nos sigue costando también el prestigio como país para poder manejar una línea aérea. El Estado uruguayo tuvo que pagar sus culpas. Está bien claro que ni Campiani ni sus socios querían salir de la empresa. A Campiani lo obligaron a entregar las acciones del 75% en el despacho del ministro de Economía, Fernando Lorenzo, diciéndole o entregás las acciones o salís del país hecho tiritas, cuando estaban en ese proceso de esperar ese dinero. Cuando la política mete la patita en las empresas, en empresas públicas, ahí empieza una controversia que después difícilmente termine bien. Esa crónica de una muerte anunciada terminó como lamentablemente muchos predijeron. Y los uruguayos tuvimos que terminar pagando por nada, porque una cosa es invertir, perder para atraer turistas, pero otra cosa muy diferente es pagar más de 300 millones de dólares sin traer un solo turista al Uruguay. Eso es lo que nos dejó la tristísima noche en donde el presidente Mujica se rompió.